para que de esa manera podamos estar con todo lo que corresponde a este partido. Se va adicionando, atención que levanta el centro, justamente González buscando a Colmán, la pelota que se pierde por un costado, va teniendo nuevamente, ya estaba en marcha nuevamente el compromiso, atención que se viene, lo cruza Raúl, la pelota que va pegando justamente en González, va a ser lateral, salida para Olimpia. Ahí justamente me estoy fijando entre su compañero, indicó cómo fue el lateral de su mismo compañero, que fue de mala forma que hubiese atajado al árbitro y pasar a Nacional, a Olimpia. Bueno, perfecto, les pido una venta y ya prácticamente para hablar de los que nos van acompañando. Muy pronto llega las mejores pastas azúcares. Disco de empanada, ravioles, ñoqui, fideo, tapas, pascualina, fresca y artesanales. Pastas. El directivo César Antunes, el Club de Sport Capiori, le recuerda así al fútbol, no la violencia. Entre Brasil y Estados Unidos. Informa al 021-211-886 y 0981-2070-39. Clínica privada Moreno Azorero. Golden, seguridad privada física para empresas, domicilio, evento deportivo, social y por mes al 0972220. Golden, seguridad privada. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados. Regalo empresarial, lo encontrás en Gemelo. Informa al 0985-120025. Gemelos, aire, soluciones inmobiliarias, a contactarnos al 021-604-80 y 0981-9345-82. Aire, soluciones inmobiliarias S.A. Goltipe, industria deportiva, balones con estándar profesionales, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial e industriales. Informa al 0994-312013 y 0992-2227-90 Goltipe. Bueno, perfecto, acaba de terminar también la primera mitad del partido, sin ganadores ni vencidos, te digo también, por lo que se fue dando. No hubo goles en esta primera mitad, César. No hubo goles. Bueno, perfecto, ahí está el querido Crack también, hacemos la pausa, hacemos 5 minutos prácticamente, vamos hasta estudios también, para ir completando la publicidad también, para que la gente vaya saludándonos también a través del chat. Vamos a la tanda y prácticamente ya retornamos con lo que va a ser el segundo tiempo para este partido, la segunda mitad de este compromiso que puede llegar a prometer mayores goles, digámosle, o que se abra por lo menos el marcador aquí en el partido. Pausa y ya retornamos. Puta, o sea, ustedes que vienen a relatar el partido vienen a hablar de mí.
Sports del canal del Mundial y por supuesto también para Más Deporte Paraguay, en sintonía con todos los amigos del continente también, quien les saluda nuevamente en los relatos del querido amigo Julio Alberto Casó, quien les habla, les saludo y por supuesto también con el crack Arévalos también. Ya arrancó el segundo tiempo, César. Arrancó el segundo tiempo sin variante, tanto Olimpia como Nacional. Perfecto, la va teniendo Olimpia justamente. ¿Será que se cambió la pelota para este segundo tiempo? Creo que se cambió. Bueno, se vende la pelota del gol de Golti, también va obteniendo. Ahí el cambio de frente para buscarlo a Leguizamón, que lo va a dominar. Ahora sí, quiere encarar Leguizamón, se viene Leguizamón, atención, retrocede. Justamente con el Coyote, la deja para Alfaro. Alfaro nuevamente para justamente Leguizamón, lo toca Cañete y falta y tiro libre para Olimpia. Una jugada de mucho peligro, un tiro libre muy cerca a la cabecera grande. Bueno, vamos a ver si Olimpia saca provecho de esto. Perfecto, entonces se va a venir en lo que va a ser el tiro libre para el equipo de Olimpia. Pelota parada para el equipo de Cano. En esto puede haber posibilidades. Sí, es una jugada de mucho peligro. Realmente si meten bien la pelota sobre el área grande, tienen jugadores que saltan muy bien. Ahí lo cita Tutu Vargas. Levanta el centro. Ariel le llega a tocar. No, señor, lo tocó Coronel. Hay tiro de esquina para Olimpia. Seguro el árbitro no titula en esta. A ver. Hay saque de meta. La tocó Coronel. Para mí que Nancy mostró córner. Y Coronel y después hay que ver si después la toca Adrián al final. Y hay que ver. Ahí se va. La hace tarjeta amarilla. Bueno. Se gana el cartoncito amarillo entonces el Kili Rojas del cuarto amonestado. El cuarto, esta vez Kili Rojas. El Kili Rojas entonces amonestado. Se va a venir la salida para el equipo de Nacional. El Kili Rojas que lo va a poner en pie de vuelta este compromiso que ya está en marcha. Que lo vivís con Rey Electro Sports, con Más Deporte Paraguay también. En esa fusión continental levanta el Kili Rojas. Vamos a ver, pelota que va buscando al medio. De cabeza la pelea el Tutu. Ahí va peleando nuevamente justamente Coronel. En ese ping-pong de cabezazos. Alfaro se saca rivales para Ortiz. Ahí está, pelota que lo va poniendo en velocidad. En la dividida termina buscándola y por un costado. Va a ser lateral que corresponde a Olimpia. Lo quiere hacer a máxima velocidad. Lo va buscando ahí Alfaro. Bien fría, informa el 0171 340004. La consentida del patrón. ¿Necesitas un cerrajero del automóvil? Cerrajería General Santos. Ahorita tu celular. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos 754. Informe al 021 22 12 14 y el 0981 52 58 08. Cerrajería del automóvil General Santos. Si hablamos a ayunar bien. En Santísima Trinidad no hay duda. El único lugar, Copetín León. Informa al 081 47 677 Copetín León. Bueno, perfecto, la gente que se sigue sumando con nosotros a través de Rey Electro Sports, el canal del Mundial. Más Deporte Paraguay, tenés que darle like, tenés que darle me gusta. Acordate que la próxima semana estamos con la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana. Pero mañana tenemos partidos, César. Mañana hay partidos todavía, ya te confirmo cuáles. Sí, 20:30 estamos. Guaraní Libertad. Mañana es domingo. Y por eso mañana. Sí, mañana el único compromiso. Y luego lunes, el clásico de Santísima Trinidad. Bueno, por ahora tenemos programado este partido también. El de mañana, Guaraní Libertad, que me había dicho. Me va avisando también, por las dudas. Ahí está. Va teniendo Gutiérrez, abriendo por la izquierda para que se venga Prieto. Prieto que va buscando filtrar la pelota, pero termina ya al descubierto. Lo va teniendo Olimpia. Se ven Alfaro. Corriendo Leguizamón, va corriendo Leguizamón a ver si lo puede llegar a administrar. Atención, se quiere pasar de rosca, no pasó de Axel Cañete que la termina sacando. Cañete la juega al medio, otra vez con Roberto, recupera Leguizamón porque la entregaba mal Roberto. Richard. Juega Leguizamón atrás nomás con Ventaverri, para Sánchez, para Richard. A esta Ventaverri, toca y toca desde el fondo el equipo franjeado. La juega al medio nuevamente con Sánchez, abriendo por la derecha para que se venga Raúl. La profundiza con Lescano, Lescano que quiere cruzar, termina adivinando Prieto más. La juega al medio, ahí está González que quiere encarar, por supuesto Richard. El infaltable Richard para marcar en todas las acciones. Y que termina quedando
justamente Gastón Olveira, que termina desquitado por ahí el equipo de Nacional. Y un contragolpe casi falso. Casi se complica Olimpia. Daba el rentacar. El de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, remedios, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa al 081 11 90 19 093 89 47 57. Dabal. Está jugando al medio para Alfaro. Este es Juanfer. Recibe Juanfer, pelota en diagonal para que venga Lescano. La baja de pecho, se va a hacer el cruce. Cáceres, a ver Lescano, continúa Lescano. Y termina recuperando Santa Cruz. Richard Sánchez, la pelota que llega. Ay, Adrián, que quiso avivarse, no pudo Olimpia en esta. Luz baja, diseño y impresión de Luis Carlos Chamorro Cabriza. Para Corino 67, casi Teniente Fariña. Informa el 084 47 61 35. Luz baja, diseño y impresiones. Clínica privada Moreno Azorero. Atendido por los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Manejar la cigarrilla 1059 de Brasil, Estados Unidos. Informa el 021 211 886 y 081 20 70 39. Clínica privada Moreno Azorero. Ahí está. La juega el equipo de Olimpia nomás. Ventaverri jugando por izquierda. Ahí está Junior. Justamente. Vamos a ver. La va jugando para Richard Ortiz. La tiene Richard. Coyote que estaba en la anterior. Ahí está jugando al medio para Sánchez, que quiere girar. Que lo persiguen. Termina buscando compañía con el Tutu Vargas. Abriendo por derecha para Raúl. Ahí se viene Cáceres. Encara Cáceres. Juega al medio. Retrocede nuevamente con el Tutu Vargas. Y este para el arquero Olveira, y va a salir nuevamente desde el fondo el equipo de Olimpia. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados, regalo empresarial, lo encontrás en Gemelo. Informa el 0185 120025. Gemelos Golden, seguridad privada física para empresas, domicilios, eventos deportivos y sociales. Informa el 0172 200 Golden, seguridad privada. Se viene Nacional ganando la pelota dentro del área. Ahí está González, que va saliendo de vuelta, ya lo madrugaron. González, ¿qué quiso hacer? González le quedaba muy mal, le está tapado el arco, se abrió por la derecha, no pudo buscar con ningún compañero, muy solo González peleando arriba. Yo creo que Felipe. Lo decíamos que González no se movía mucho, no se mostraba mucho y termina siendo la variante también para el equipo de Nacional. Se viene el tiro libre, a ver quién le va a pegar. Se viene Sánchez, gol. ¡Gol! 18 entonces del segundo tiempo, ya estamos con los marcadores también. El 3-0 para el equipo de Olimpia, y esto lo deja mal a Felipe Jiménez, relativamente lo deja mal a Felipe Jiménez. Sí, lo deja mal y también para el portero, que muchas cosas dijo de Olveira. Hablamos de Santiago Roja, el Kili. Ahí se viene Colmán, avanza Colmán, levanta Colmán en el medio, Bailones no pudo girar, intentó nuevamente el equipo de Olimpia, rechaza el conjunto de Cano, lo agarra Colmán justamente del más, no pasó nada, te viene jugando otra vez con Sánchez, vamos a ver, retrocede más atrás para que se venga el Tutu Vargas, Hortita nomás para Ventaverri, la tiene Olimpia, empieza el ole en el estadio, se escucha el ole, Alfaro, lo va teniendo el Tutu, Raúl. Otra vez para el Tutu, más atrás para el arquero Gastón Olveira, presiona Bailones. Por ahora esto ya es una paliza, te digo, César. Sí, señor, próximo rival de Olimpia va a ser Ruyo Ñu, pero va a ser en Ciudad del Este, en el Antonio Aranda Encina. Sí, señor, vamos a ver. Ay, la falta entonces. Hay falta en perjuicio del Coyote. Hay tiro libre, salida para el equipo de Cano. Y bueno, ya con más tranquilidad el tercer gol de Olimpia, que yo creo que empieza a manejar los minutos y ver si por ahí se puede dar para el cuarto gol de Olimpia. 20 minutos, marcamos el tiempo con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. El resultado lo vivís con Gemelos. 3 para Olimpia, 0 para Nacional. Hoy sábado 4 de abril, sábado santo. Víspera de Pascua, sería mañana también, entonces mañana estaremos con el partido entre Guaraní y Libertad a las 20:30 horas, partido que también lo vamos a tener para Más Deporte Paraguay. Levanta por ahí la pelota que lo va peleando